Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban rotas son por el Señor. Las cadenas que me ataban rotas son por el Señor. Y mi copa llena está, llena está. Y mi copa llena está, llena está. El aceite que desciende desde el trono del Señor. El aceite que desciende desde el trono del Señor. Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le dará? Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le dará? Amigo, ya no dejes más. Jesús te dice, ven a mí. Recuerda que tu Salvador jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles a dejar al Rey. Oh, vienen los ángeles a dejar al Rey. Jesús, cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le dará? Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le dará? Amigo, ya no dejes más. Jesús te dice, ven a mí. Recuerda que tu Salvador jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles a dejar al Rey. Oh, vienen los ángeles a dejar al Rey. Jesús. Amén. Amén. Que suenen fuertes aplausos al Señor. Cuando yo me entregué a Jesucristo, me entregué con todo el corazón. Ese día mi Cristo constante en la iglesia y en la oración, caminando muy cerca de Cristo, Él caminaba y yo le seguía. En la arena yo veía dos huellas, las de Cristo y las mías también. Pero un día llegaron las luchas y las pruebas llegaron también. Me sentí yo más solo que nunca y unas huellas tan solo yo vi. Pero un día llegaron las luchas y las pruebas llegaron también. Me sentí
dejaré. Si una huella tan solo has visto, es porque en mis brazos te llevé. Hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Si una huella tan solo has visto, es porque en mis brazos te llevé. Una vez más, hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Si tan solo una huella has visto, es porque en mis brazos te llevé. Hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Si una huella tan solo has visto, es porque en mis brazos te llevé. Hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Si una huella tan solo has visto, es porque en mis brazos te llevé. Última vez. Hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Si una huella tan solo has visto, es porque en mis brazos te llevé. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, el aplauso al Señor. Qué lindo lo que el Señor nos decía. Decía, hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Amén. Y si una huella tan solo has visto, es porque Él nos llevaba en sus brazos. Amén. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Démosle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios Dios para para siempre. siempre. Nuestro hermano Rodolfo. Gracias, amigo. Hermano Victorino, quisiera pedirle que por favor nos lleve con una oración para la palabra. Oremos así. Amén. Gracias, Padre. Hoy día un gracias al Señor. Amén. También te pedimos por los que vienen de camino, Señor. Ayúdanos a ayudar, tú sabes. Amén. Tú sabes, esconde también eso que nos puedes dar aquí, Señor. Amén. También te pido por mi pastor Fernando, Señor, y por todos los de la iglesia en este momento, Señor. Amén. Y en este momento dejamos a mi hermano que va a decir la palabra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Hijo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, amigo. Varones de Dios. ¿Ninguno? Amén. Oiga. Varones de Dios. Muy buenas tardes. Amén. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo estuvo esta semana? Bueno, Bendecido. bendecida, Prosperado en victoria. prosperada y en victoria. Perfecto. ¿Alguno de ustedes, no sé, tal vez idea mía, llegó a su casa el martes pasado, tal vez después de repasar por qué Jesucristo es superior a los ángeles, y le pidió al Señor que tal vez por un segundo de su vida le abriera los ojos espirituales para poder ver si es que estaban o no con un ángel, con dos ángeles o rodeados de ángeles como el profeta? Amén. Nuestra oración, sí. Amén. En la oración sí, Amén. perfecto. Sí. Lo invito, lo exhorto a que le pidan al Señor, por favor, Señor, ayúdame, abre mis ojos espirituales. Claro que esto no es gratis, esto tiene un precio. El precio de nuestra salvación, ¿quién la pagó? Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Pagar? ¿Diezmar? ¿Venir a la iglesia? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Más que eso. Más que eso. Una sola cosa. Creer en Jesucristo. Amén.
Creer que Él es el Hijo de Dios y que por causa de Él somos salvos. Amén. Y que por causa de Él nosotros tenemos ahora entrada al cielo. El libro de Hebreos nos está prácticamente llamando la atención en el sentido de que nos está diciendo: cuidado, cuidado cristianos, es hora de decidir, como lo estábamos viendo la semana pasada. ¿Y por qué es hora de decidir? Porque es hora de entender que no se metieron en un club social. Es hora de entender que el Evangelio no es igual que ser partidario de un equipo de fútbol. Porque a usted hoy día le puede gustar el Colo-Colo, la Universidad de Chile tal vez, Everton, pero mañana tal vez se cambie de equipo. Hay algunos que no, otros que sí. Pero ninguno de esos equipos le está dando la vida eterna. Así es. Pero ¿por quién gritan más? Allá afuera, por lo menos. ¿Por el Colo-Colo o por Jesucristo? Allá afuera gritan más por Colo-Colo. Celebran más a Colo-Colo. Si viene Marc Anthony, ¿por quién piden el día libre para hacer la fila en el Estadio Nacional? Por Colo-Colo. Está bien. No sé si es que me explico la idea. Muchas veces tomamos demasiado a la ligera lo que es el Evangelio y pensamos que como es la salvación es por gracia y es gratuita, a mí no me cuesta nada. Y no es así. La salvación es por gracia y es gratuita, sí. ¿A mí me cuesta un precio? Sí. O la gente de la calle dice: ¡ay, qué lindo! Hay un evangélico, lo voy a abrazar y voy a escuchar todo lo que él dice. O sus compañeros de trabajo dicen: bien, usted es un evangélico y yo quiero ser igual a usted y voy a dejar de hablar con garabato y voy a dejar de ver pornografía porque usted es evangélico. O pasa todo lo contrario y le hacen la guerra. ¿Cierto? Además de sus compañeros de trabajo, sus vecinos y todos, ¿no será que también Satanás está trabajando con sus ángeles, que son los demonios, porque ya son contrarios? Pasaron de ser ángel a demonio porque son contrarios, para que usted caiga. ¿Qué pasa si usted cae? Vamos, hermano. ¿Qué pasa si usted cae? Es una derrota. Ahora, el año pasado conversamos sobre el tema del pecado, que una cosa es arrojarse al pecado y la otra cosa es caer en pecado. El Señor dice que todos tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas veces se levanta el justo? ¿Qué significa eso? O sea que 7 veces se cayó. Por algo se está levantando otra vez. Porque si no, diría: el justo se levanta una sola vez porque ya es justo. Pero no quiere decir cuántas veces se tiene que parar el justo porque se tiró al suelo. El libro de Hebreos nos está llevando a tomar la decisión de nuestras vidas. Nosotros ya conocimos el Evangelio de Jesucristo, nosotros ya supimos por el libro de Romanos qué significaba vivir en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros ya supimos por el libro de los Corintios, por 1 Corintios especialmente, cómo era la vida en la iglesia con respecto al Evangelio de Jesucristo. Pero Hebreo nos está diciendo: ya que conoces todo esto hacia atrás, ¿qué pasa si hoy día te caes? Por eso les pedía la semana pasada que por favor leyeran el capítulo 3 de Hebreos. Ahora vamos a ver lo que el capítulo 3 y 4 especialmente, 4 hasta el verso 13, tratan sobre que Jesucristo es superior a Moisés. ¿Qué conocen de Moisés? Fue un patriarca. Fue un patriarca. Por llamarlo de alguna manera Salvador. Fue un líder, Guía. Un líder, un guía. ¿Qué más? ¿Qué más hizo, por ejemplo, Moisés? Libertador, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? ¿Sí? Usted también es amigo de ellos. un hombre de fe. Un hombre de fe, usted también es un hombre de fe. Gran sacerdote también. Fue sacerdote, sí. Un hombre que estudió las escrituras egipcias Las estudió y las
entendió. Vamos a llegar a eso. Un hombre que cambió de vida. Cambió de vida. Intercedió en las leyes. ¿Usted cambió de vida? Amén. Intercedió entre Dios para entregar las leyes. Tablas. Una de las cosas importantes por las que se respeta en el pueblo hebreo a Moisés, en todo Israel, es por lo que acaba de decir el hermano. Una de las grandes obras, más que sacar al pueblo de Israel desde Egipto, fue la ley. Por lo que lo recuerda y lo respeta el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver por qué el escritor de Hebreo le pareció importante decir que Jesucristo es superior a Moisés. Nosotros tenemos algunas nociones de quién era Moisés, pero si el escritor de Hebreo y el Señor, inspirado en la Biblia por el Señor, ¿cierto? Si el Señor dejó que quedara esto establecido, es para que nosotros lo aprendamos. Amén. Una de las cosas en las que estamos débiles, los evangélicos de hoy en día, es en el conocimiento. Eso. Amén. Tenemos mucha información. Mucha información. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Quién fue Moisés? ¿Para dónde fue Moisés? Tenemos la información de, pero lo que nos falta es el conocimiento, el por qué lo hizo. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor lo dejó plasmado ahí? ¿Por qué tenemos que aprenderlo? ¿Me sirve hoy en día lo que hizo Moisés? Si Jesucristo ya vino y ya tenemos un nuevo pacto, y Moisés es el escritor, por llamarlo así, por excelencia, de toda la Torá, por lo tanto, de la ley, por lo tanto, del pacto antiguo. Si ya no estoy en el pacto antiguo, ¿por qué tengo que yo hoy en día saber quién fue Moisés? Simplemente, Jesucristo superior a Moisés, está escrito, perfecto, amén, me voy para mi casa. Pero el Señor quiere que usted lo aprenda. Entonces, quienes tengan su espada, por favor, vamos a empezar a leer. ¿Quién trajo su espada? Amén. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Esta es la introducción del libro de Hebreos. Y dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El verso 2 está apoyado en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la semana pasada que estuvimos viendo que gran parte del libro de Hebreos está apoyado en el Antiguo Testamento? El escritor es un conocedor del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, número 12:2, dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué hay que destacar de ese verso? Que Moisés es fiel en toda la casa de Dios. Ahora, de lo que leímos, el verso 1 y 2, ¿qué palabra le llama la atención? Hermano, ¿alguna palabra? Una, dígame una que le pueda llamar la atención. Llamamiento celestial, perfecto. Allá, ¿qué palabra le llama la atención? ¿De qué versículo? Del 1 y el 2. El 1 y el 2. Del 1 y el 2. La palabra hermanos santos. Hermanos santos, perfecto. ¿Cuál me decías? Consideremos al apóstol, dice, y somos sacerdotes de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué palabra te llama la atención? Apóstol y sumo sacerdote. Apóstol y sumo sacerdote, perfecto. Sebastián, del 1 y 2, ¿qué palabra te llama la atención? La primera parte dice hermanos santos. Ajá. Esa también. Perfecto. Samir. Profesión. Profesión. Muy bien. Ernesto. Que le constituyó. Constituyó. Al que le constituyó. Es una frase. Perfecto. ¿Por qué le estoy preguntando qué palabra le llama la atención? Como estamos tratando de hacer con Mauricio, con el hermano Mauricio, es que cuando estemos leyendo la Biblia, empecemos de a poco a aprender lo que está escrito allí. ¿Por qué está escrito? ¿Y qué nos quiere decir? A veces pasamos por alto algunas palabras, algunas frases, y a veces
una sola palabra está siendo totalmente poderosa. Una sola palabra. Entonces, algunos dijeron hermanos santos, otros dijeron llamamiento celestial, apóstol, sumo sacerdote. Nadie me dijo Cristo. Es fiel al que le constituyó, dijo por allá. Y como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Son palabras que de una u otra manera llaman la atención. Veamos lo que nos dice la TLA en el verso 1, esa versión. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. ¿Qué nos dice la Nueva Versión Internacional? Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. El verso 1 en la Reina Valera, por lo tanto, hermanos santos, lo está llamando de una manera tan preciosa. No está diciéndole simplemente varones, hermanos, pueblo, ustedes, hermanos santos. ¿Por qué les llama hermanos santos? Una, porque se supone que estamos enfocados en el mismo camino, en la misma fe. Por eso somos hermanos, en la misma fe con Jesucristo. Y santos, ¿por qué le llama santos? Porque somos apartados. Porque somos apartados. Y aquí hay algo especial, aquí hay algo poderoso. El libro de Hebreos hace mucha referencia al Antiguo Testamento y está haciendo en estos dos capítulos referencia especialmente a Moisés. Con Moisés vamos a aprender lo que es la santificación y la consagración, que son dos cosas totalmente distintas. Por mucho tiempo, o muchas personas, pensábamos que tal vez eran muy parecidas. Era casi lo mismo, sí, soy santificado, soy consagrado, sí, es lo mismo. Pero no es lo mismo. Nosotros somos hermanos santos, porque estamos en el mismo camino y somos apartados. La pregunta es, ¿estamos consagrados? Les voy a poner un ejemplo de santificación y consagración. Si tenemos la imagen de la feria, frutas, verduras, choclos, papas, no, que a usted se le ocurra, un carrito de carne, un carrito de pescado, ¿cierto? Ustedes ven ahí la feria. ¿Qué comida ven hecha? ¿Ven alguna comida hecha? No, ¿cierto? Pero están todos los elementos ahí. La naturaleza nos dio todos esos elementos. Nosotros entendemos y sabemos que fue Dios. Me voy a tomar un segundito con esto porque debemos entender la diferencia entre santidad y consagración. Santificación y consagración. Si ustedes vienen y compran papas, choclo, compran zapallo, compran unos tutitos de pollo, cebolla, verdurita verde, ¿cierto? Compran esas cositas y las dejan en una mesa. Las compraron. Solamente eso, no compraron nada más, solamente eso, y lo dejaron en una mesa, o lo dejaron en una olla. ¿Ven la comida? No. ¿Ven los elementos? Pero ya no están en la feria, ¿dónde están? En la casa. Ya están en la casa, están en la olla, ¿cierto? Esos elementos ya fueron apartados de la feria. Así estamos nosotros. Nosotros en este minuto somos las papitas, somos la cebolla, estamos en la ollita. Después viene la esposa, ¿cierto? A la casa. Bueno, a los que los mandan a cocinar, nos mandan a cocinar. Le echamos agüita, lo ponemos ahí, le echamos sal, porque la sal del mundo. El fueguito abajo, la luz. Y todos esos elementos, ¿en qué se convirtieron? En una cazuela. Así estaba pollo, obviamente. ¿Cierto? Cazuela de pollo, cazuela de vacuno, cazuela de cerdo, en una cazuela. Ahora todos esos elementos están, aparte de
además de apartados, ya están preparados y solamente se van a utilizar ¿para qué? Para que usted coma una cazuela. Eso es la consagración. Un ejemplo súper fácil. Yo le pregunté al Señor, ¿cómo? Tuve que ir a comprar a la feria y lo vi. Porque queríamos hacer cazuela. Tiene que cocerse. Sí, por eso le pusimos el fueguito abajo. Le pusimos el fueguito abajo, se preparó. Y se convirtió en una cazuela. La consagración de cada uno de nosotros tiene una preparación. Tiene un tiempo. ¿Y de dónde viene? De la santificación. Se aparta primero, pero no todo lo apartado está consagrado. Solamente en el tiempo de Moisés, por ejemplo, habían algunos sacerdotes que estaban consagrados a Dios para poder entrar en el lugar santo. Sí. Y solamente uno para entrar en el lugar santísimo. ¿Y qué pasaba si no estaba consagrado? ¿Se dan cuenta? Él estaba santificado porque estaba apartado. Había un grupo de sacerdotes apartados. No estaban en el pueblo, no trabajaban con el pueblo, no iban a labrar la tierra, no. Ellos estaban apartados. Pero si no estaba consagrado y le entraba al lugar santísimo, ese sacerdote, ese sumo sacerdote, de inmediato. Ahora el templo ya no está. El velo se rasgó. Ahora nosotros tenemos acceso directo al lugar santísimo. Y tomamos tan liviano eso que somos capaces de ir al lugar santísimo no estando consagrados. La semana pasada y la anterior veíamos por qué Jesucristo superior a los ángeles. Y 1/3 de los ángeles cayó. Ese tercio de los ángeles ya no tiene perdón. ¿Por qué? Porque ya estuvo con el Señor. Ya estuvo con Él. Por algo ellos ya están profetizados que irán al lago de fuego luego de la segunda venida. ¿Qué pasa con nosotros entonces? Si es que nos atrevemos a ir al lugar santísimo tan livianamente, no estando consagrados. Corrimos un riesgo. El versículo 2 nos dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La TLA nos dice: Dios le encargó que nos ayudara y él lo obedeció, así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a todo su pueblo. La Nueva Versión Internacional nos dice: él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Si se fijan aquí, hay dos cositas importantes. En el verso 2, el cual es fiel al que le constituyó, la TLA dice: él lo obedeció. Ser fiel no es que simplemente, yo miro al Señor, qué sé yo, pero no lo obedezco. Pero yo miro al Señor, pero yo no lo obedezco. Pero yo sigo mirando al Señor. ¿Qué es ser fiel? Ser obediente. Ser obediente. Obedecer en todo tiempo. No obligar a Abraham, tráeme a tu hijo y sacrifícalo. Obedeció. Pero mi hijo, tú me prometiste que iba a tener. Trae a tu hijo, sacrifícalo. ¿Dudó Abraham? ¿Fue fiel? Con el dolor de su alma tal vez. Si es que se puede decir así, Señor, perdón. Pero él obedeció. Y dice, también está destacado, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando hace mención a la casa de Dios, nosotros normalmente no nos visualizamos en casa, la expresión casa, como una edificación. Sí. Toda la casa de Dios tal vez se está refiriendo, claro, al templo, a la iglesia. Y sí, muchas veces, hermano, muchas veces se refiere la expresión Betel, o Bet en realidad, la expresión Bet, que eso significa casa, significa muchas veces templo, algunas veces, pocas, significa iglesia, pero la gran mayoría de las veces significa pueblo y familia. Entonces, cuando nosotros leamos especialmente referido al Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento, la casa de Dios,
no es que se esté refiriendo esencialmente a la iglesia o al templo, porque Dios no habita en templo hecho por hombre. Amén. La mayoría de las veces, o esencialmente cuando leemos casa de Dios del Antiguo Testamento o referencia de él en el Nuevo, significa familia o el pueblo de Dios. Entonces, como dice ahí, como también lo fue Moisés en toda la familia de Dios. Porque recuerden ustedes, desde que ustedes reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, ¿qué pasaron a ser ustedes? Hijos de Dios. Por adopción, pero hijos de Dios. Porque Jesucristo es su único Hijo. Versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Se dan cuenta lo que dice el verso 6? ¿Quiénes son la casa de Dios? Somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero fíjense lo que dice el verso 6. Recién estábamos conversando que Bet significa casa, y cuando se refiere al Antiguo Testamento quiere decir familia o pueblo de Dios. Y aquí el verso 6 nos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, pero ojo, pone una advertencia. ¿Qué dice? La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Abraham llevó a su hijo y obedeció, pero por sobre todo tenía confianza en Dios. Muchas veces nosotros tal vez le oramos al Señor pidiéndole algo y creemos en su palabra, pero no confiamos en Él. Es muy distinto pedirle algo al Señor porque Él lo prometió, que usted cosas como Jesús y mayores podría hacer, a pedírselos con duda. Muchas veces es mejor decirle, Señor, tengo este problema o esta situación, que se haga tu voluntad, pero permíteme ser parte del propósito, permíteme no estorbarte. Un día la fe en usted va a ser más grande que un grano de mostaza, y su sombra podría sanar a las personas alrededor. ¿Lo pasó así con los discípulos? Sí. Pero tenemos que llegar a ese punto. Nuestra alma tiene que madurar. Ese es el propósito por el cual pasamos por esta vida. Amén. El verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, el 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí tenemos el respaldo en el Antiguo Testamento, que está en el Salmos, y que es casi literalmente lo mismo. Pero hay algunas cositas que quiero destacar. Verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis, ¿cuándo su voz? Hoy. Se lo voy a preguntar de nuevo. Esto es necesario que lo aprendamos todos. Si oyereis, ¿cuándo su voz? Hoy. Entonces, ¿cuándo tenemos que oír la voz del Señor? Hoy. No esperemos mañana, no esperemos al domingo, no esperemos a llegar a aprender YouTube para ver alguna prédica de algún pastor. No, necesito oír la voz del Señor. Si oyereis hoy su voz. Y viene una advertencia. ¿La puede leer, hermano, por favor? El 8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. Hay hartas referencias a este tema.
una de las razones por las que más cae el hombre es porque somos de corazón duro. En la ley, Moisés permitió el divorcio. Recuerden cuando vinieron los fariseos delante de Jesucristo, les dice: Señor, ¿es válido divorciarse? Y Jesús, ¿qué les dice? En el principio no era así. Sí, pero entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio a nuestra mujer? Pero antes de eso, Jesucristo les dice y les corrige, porque los fariseos le dijeron y eran astutos. Entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y viene Jesucristo y los corrige y le dice: Moisés les permitió dar carta de divorcio por la dureza de sus corazones. No es que tengamos una carta válida para el divorcio. No es que tengamos una carta válida para dejarnos del Señor. No es que tengamos una carta válida para ser cristiano un tiempo, caer, alejarnos y volver. Y después caer de nuevo, alejarnos y volver. La primera institución que el Señor constituyó fue el matrimonio. Antes que un altar, antes que un holocausto, antes que... Está en Génesis. Tu esposa, tu esposo, los constituyó hombre y mujer, marido y mujer. Esa fue la primera institución que el Señor instituyó en la Biblia. Y eso es un ejemplo para todos nosotros, para la sociedad. Entonces, cuando dice, por la dureza de sus corazones, está declarando que por la dureza de nuestros corazones nosotros también nos divorciamos del Señor. ¿Podemos hacer eso? ¿El Señor nos permite divorciarnos de Él? Entonces Jesucristo los corrige y les dice: por eso Moisés permitió dar carta de divorcio. ¿Saben qué? Me chotearon ya, den carta de divorcio. El pastor más de una vez nos ha enseñado sobre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Quiera Dios que en esa voluntad permisiva no caigamos. Sí, Señor, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para allá, ya, dice el Señor, vaya. Pero vaya a pasar mal. 40 años vaya a andar vagando. Y tu generación no va a estar la siguiente. Entonces, el verso 8 dice: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿A qué se refiere eso? Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, ¿cierto? Vieron milagros, vieron prodigios, vieron señales de parte del Señor. Y antes de eso, con las plagas, vieron también un montón de milagros más y señales. Se llevó a los primogénitos, pero los que estaban marcados en sus casas, no tocó a ninguno del ángel del Señor. O sea, vieron muchas cosas. Abrió las aguas, cruzaron, iban al monte Sinaí. Moisés subió, estuvo un tiempo allá. ¿Cuánto tiempo? 40 días. ¿Pero qué pasó? El pueblo dijeron: no, Moisés se nos perdió. No, lo perdimos. Se endurecieron. Lo perdimos. Hasta aquí sería Moisés. Chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un becerro de oro. Bien. Hagamos fiesta, se nos fue el gato. Hicieron un becerro de oro. ¿Por qué hicieron eso? ¿De dónde venía este pueblo? Venía de Egipto. En Egipto hay más de 700 dioses. Montón de dioses. Para todo. Levanta una piedra y hay un dios. No tantos como en India, pero hay muchos. Y los hebreos estaban cautivos en Egipto. ¿Cierto? Sí. Ese fue el castigo de la cuarta dispensación. Ese fue el juicio. La esclavitud. Entonces ellos estaban ahí, en la esclavitud en Egipto. ¿Con quién? Con los egipcios. Los egipcios eran sus amos, por llamarlo así. Los egipcios también trabajaban, los hebreos trabajaban. Pero los hebreos trabajaban como esclavos. Incluso les mandó a hacer la misma cantidad de ladrillos y le quitó el elemento el faraón. No, tienen que hacer la misma cantidad. O sea, eran esclavos, los ponía a prueba. No. Pero por sobre todas esas cosas, pasaron tanto tiempo ahí que vieron cómo los egipcios adoraban a sus dioses. Vieron cómo le bailaban a sus dioses.
Vieron cómo le cantaban a sus dioses. Vieron a sus dioses. Y vieron que ellos tenían fe en esos dioses. Y este pueblo porfiado, pueblo del Señor, se quedó ahí solito un rato sin el jefe. ¿Qué pasa si el pastor se nos va 40 días? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Un becerro de oro? ¿No, cierto? Porque ya sabemos. Pero nos pasa muchas veces. Tal vez hacemos los becerros de oro en nuestro corazón. Y se le echa de menos, sí. Y se le echa de menos. Pero ¿qué pasó? Volvió Moisés y los vio allí. ¿Pero quién los vio antes que Moisés? El Señor. Jehová. Yahvé. Los vio y se enojó. La ira de Dios. Están todos castigados. De aquí van a empezar a vagar. Y lo que podía haber sido un viaje corto, fue un viaje más largo. De ahí les voy a mostrar un mapa más o menos de la ruta del pueblo. Ese es uno de los días o una de las conmemoraciones del pueblo hebreo que hasta el día de hoy recuerdan con dolor. Si usted tuviese la oportunidad de conversar con un judío, ¿cómo se llaman los que son? Ortodoxo. Sí, los que son apegados, eso es una de las fechas de vergüenza. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía la oportunidad. ¿Qué les costaba esperar 40 días? Tenía la oportunidad de seguir a la tierra prometida. Y ahí perdieron ellos esa generación. Ahora, nosotros estábamos en esclavitud en el mundo. Amén. Sí. Amén. ¿El pueblo hebreo está en esclavitud en Egipto? Amén. Moisés los fue a rescatar, ¿cierto? ¿No vino Jesucristo a rescatarnos? ¿Se fijan el paralelismo de esto? ¿No hacemos de repente becerros de oro en nuestro corazón? ¿Dentro del camino? ¿Qué pasa si lo hacemos y nos apartamos del Señor? Eso es lo que nos quiere decir Hebreos. Si el pueblo tuvo castigo y no entró en tierra prometida, ¿qué nos podría pasar a nosotros si no nos mantenemos firmes? Yo creo que ustedes lo piensen. Yo no lo voy a decir, esto le va a pasar a usted, no puedo. En lo absoluto puedo decirse. Pero usted tiene que analizarse. ¿Dónde me tengo que mantener firme? Hay otros que piensan, no, ya perdí, entonces me voy para el mundo. No, por favor, no. No ese es el punto. No ese es el punto. Abogados tenemos hoy en día. El 11 dice, por tanto, por lo anterior, juré en mi ira. ¿Quién está hablando aquí? Dios Padre. Dios. No entrarán en mi reposo. ¿A qué reposo se refiere? En este caso le está hablando al pueblo. Y cuando se refiere a reposo, ¿se recuerdan que ellos estaban en esclavitud? Estaban en una tierra de sufrimiento, porque estaban en esclavitud. ¿Y qué les prometió? Una tierra donde fluía leche y miel. En donde iban a tener de todo. Donde serían dueños. Porque serían dueños. Una tierra de herencia para ellos que les prometió el Señor. Ese era el reposo que le estaba diciendo al pueblo. En el paralelismo para nosotros está hablando de nuestra salvación. Amén. Porque no creo que en el lago de fuego vayamos a tener reposo. Verso 11. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación. Entonces, especialmente el verso 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces, ¿cuándo nuestro corazón se vuelve malo? Cuando dejamos de creer. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Fe. La fe, pero delante lo dijimos. Creer. Creer con fe. Creer, porque si usted cree, va a tener fe. Crea, y su fe va a ir creciendo. Crea, y las cosas van a ir sucediendo. No significa que va a tener una vida de lujos, una vida de dinero, una vida de placer. No significa eso. Significa que el Señor lo va a sujetar en su mano. Amén. Así es. Gracias. Pero para eso necesita creer. Y tener un corazón bueno. Un corazón bueno. Y el escritor nos dice, un corazón malo de incredulidad no debemos tener. Un corazón malo, no. Por lo tanto, el antónimo es un corazón bueno que cree. Verso 13 dice, antes, y esta parte es importante, exhortaos los unos a los otros Cada día. de vez en cuando. No. Los domingos, No. siempre, cada día. ¿Quién me puede decir qué significa exhortaos o exhortación? Animar, alentar, corregir. Siempre lo hemos escuchado como eso. Exhortados es como alentar o invitar a alguien más. Pero es un acto de persuadir. Por lo menos eso nos dice el diccionario. Cuando les dice la Biblia, les habla exhortados los unos a los otros, es háblale tanto que lo persuadas, convéncelo, porque tu fe tiene que llegarle a él. No simplemente le digas, oh, ¿sabes que Jesucristo salva? Muy buena onda. No, a mí me salvó. Si él no lo quiere tomar, es cosa de él. Pero aquí está hablando de el pueblo. Y aquí estamos hablando de entre personas cristianas. Entonces nos exhortamos el uno al otro. De verdad nos persuadimos. Esto me pasó. De verdad. Y el otro tiene discernimiento. Sí. Exhortados los unos a los otros. Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto quiere decir que el pecado nos engaña. ¿Qué le pasó al rey David cuando estaba paseando por su balcón y de repente de la nada mira para abajo? ¿Qué se le puso aquí en el corazoncito? Un corazón malo. El pecado. Miró para abajo, tramó, de inmediato se pasó la película, ¿cómo lo hago? Yo soy el rey. Estoy salvado. Listo. La hice. Nadie nos buscará acá. Y el pecado lo fue engañando y envolviendo y envolviendo. Y eso nos pasa a veces nosotros, no nos damos cuenta cuando estamos en medio de algo donde ya no podemos devolvernos. Y estamos dejando la escoba en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado nos engaña. No caigamos allí. Entonces, ¿qué necesitamos? Exhortarnos los unos a los otros cada día. Dice el 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quien juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, ¿cuál fue el mayor pecado, error, la mayor falta del pueblo en ese tiempo? De incredulidad. La incredulidad. Por dejar de creer,
cayeron en pecado, porque tuvieron un corazón malo de incredulidad. Dejaron de creer en el Dios vivo. Como dejaron de creer y de sujetarse de su mano, se volvieron a los dioses. Se volvieron atrás. Que el Señor nos pide confesar, como se dice, que eso nunca nos pasa a nosotros. Capítulo 4, verso 1. Temamos pues, esta es la introducción, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no los aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Palabras que le llamaron la atención. ¿Quién me dice la primera? Amor. Amor. Temamos. Fe. Permaneciendo. Fe. Fe, promesa. Reposo. Palabra de Dios. ¿Cuál? Fidelidad. Veamos si andamos cerca. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros padezca no haberlo alcanzado. Si se fijan, este verso empieza con una advertencia tremenda. Amén. No les dicen tengan cuidado. No les dicen miren un pasito adelante y el otro atrás. ¿Qué les dice? Temamos. Y no es que lo esté asustando, pero asústense. Porque esto es serio. El Evangelio y la salvación es seria. Temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa, ¿estamos todavía en la promesa del Señor para nuestra salvación? Amén. De entrar en su reposo, esto es el Canaán celestial para nosotros. Sí. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? La palabra de Dios, el Evangelio. Como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Qué significa esto? Significa que a veces nosotros, por ejemplo, venimos aquí a la iglesia, nos sentamos el día domingo y escuchamos la palabra. Sí, estuvo interesante, wow. Le voy a dar un super 8 al pastor porque se las mandó. Excelente palabra. Pero vamos a ir para la casa y no la practico, no la hago. No la activo. Sí, estuvo bien, todas las palabras que dijo, se nota que estudia. Wow. Pero no me llegó. ¿Por qué? ¿Es culpa del pastor? ¿A quién no le aprovechó oír la palabra? Exacto, ¿por qué? Porque nos faltó la fe, porque no creímos. Entonces usted puede escuchar 1 y 100 sermones espectaculares, o puede leer la Biblia, pero si lo hace sin fe, si lo hace sin encomendarse al Señor, si lo hace sin creer, de verdad no va a aprovechar la palabra. Va a tener información, pero no el conocimiento. Y para nosotros importante, más que importante, lo más fuerte para nosotros en nuestro corazón es tener el conocimiento del por qué estas cosas sucedieron atrás, para que nosotros nos sujetemos hacia adelante. No simplemente leerlo. Jesucristo superior a Moisés. Ah, sí, amén. Listo. ¿Por qué? Tener la revelación. ¿Quién era Moisés? 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia.
Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El escritor aquí menciona varias veces el reposo de Dios y hace una mención especial. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¡Wow! Yo pensé que me iban a tapar así. ¡No, hermano! Amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios, no robarás. Repitió. Mauricio, fuerte por favor. Guardarás el sabbat o el día de reposo. ¿Por qué el Señor está diciendo guardarás el día de reposo? Tenemos nosotros a los hermanos adventistas que ellos guardan el día sábado. No nos vamos a meter ahí, pero ellos guardan el día sábado. Nosotros venimos el domingo y lo dedicamos al Señor. Los judíos también empiezan el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde. Tienen su día. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros, vemos la Escritura según nos revela el Señor. Pero ¿qué hacemos especialmente? No nos metamos en la teología de si el sábado, si es que el domingo, si es que debería ser el miércoles. No. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de ellos? Separando un día. Estamos obedeciendo al mandamiento del Señor. Separa un día de reposo. Pero no es para que te quedes viendo el partido en la casa. ¿Por qué el Señor tuvo que poner un mandamiento? Guarda un día de reposo. ¿Por qué el Señor nos tuvo que mandar a descansar? Para dedicarlo a Él. Para dedicarlo a Él. Perfecto, esa es la información. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Porque el hombre no lo hubiera hecho. Porque el hombre no lo hubiera hecho. Exacto. ¿Por qué? Para consagración. Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Pero si nos fijamos nosotros, cada vez que van pasando los años, nos estamos siendo más consumistas. Cada vez nos estamos preocupando más de trabajar que de estar con nuestra familia, que de dedicarle tiempo al Señor. No, yo estuve de noche, domingo iba a la iglesia, después de noche de nuevo, no, este domingo descanso. ¿Pero quién te dio ese trabajo? ¿El hombre te dio el trabajo? El hombre es un medio. El trabajo te lo otorgó el Señor. Es como decir, ¿quién me dio esta casa? Yo me la compré con mi esfuerzo. Tu esfuerzo fue un medio, una bendición del Señor. Pero quien te dio la casa fue el Señor. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos de todas y cada una de las cosas que tenemos. Así es. Porque todas y cada una de las cosas que hay en esta tierra, ¿quién las hizo? Dios. Pero hermano Rodolfo, un auto no lo hizo Dios. No, probablemente no vino así, hizo un milagro. No, ven. Le dio la inteligencia al hombre. Le dio la inteligencia al hombre. La confianza. Perfecto. Hermano, Dígame. mire, referente la experiencia que yo tuve. Con mi esposa teníamos un anhelo de tener una casa. Necesitábamos una casa. Decía Dios que hay que pedirla cuando se necesita realmente. El anhelo que teníamos nosotros lo apresurábamos en pedirla. Pero Dios nos dijo por el instrumento de mi pastor que teníamos que esperar en el tiempo de Dios. Y esperamos 40 años para poder tener la casa que ahora tenemos. Wow. Profético y lo dio que él, el día de hoy, hermano dijo, van a llamar a un hermano a firmar los papeles porque lo que estaban anhelando tantos años, hoy el Señor se los da. Wow. La confirmación para nosotros. Wow. Algunos dirán, 40 años, mucho tiempo con una casa, pues hermano. Hay otras personas que tienen una casa en 6 meses. Sí, ¿cuánto les dura tal vez? ¿Qué hacen en esa casa? Yo estoy seguro que por el testimonio del hermano, el tiempo que haya pasado, tiene su casa y está consagrada al Señor.
llevamos 50 años de matrimonio. 7 años me costó mi, 7 años. o sea, esperar en el Señor, sí, porque Él lo había prometido. Y él, lo que ellos dos dijeron era lo importante, especialmente para los que somos más jóvenes. Amén. Esperar en el Señor. Esta generación quiere todo muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene todo muy rápido, aquí en la mano. Nosotros antes, para buscar una imagen del tabernáculo, teníamos que ver qué hermano tenía una Biblia que tuviese alguna imagen del tabernáculo. Hoy en día el joven hay tabernáculo. Ay, hermano, aquí está. Todo instantáneo, todo muy rápido. Y así también es lo que queremos toda nuestra vida. No, y salí recién de cuarto y, pucha, no, yo ahora ya comprarme mi departamento y mi auto y irme de viaje. Todo lo que vemos así demasiado rápido, pero lo que viene rápido, tal vez es una voluntad permisiva o tal vez no venga de parte del Señor. Así que tengamos cuidado. Señor, estos son mis planes. Hágase su voluntad sobre ella. Y yo voy a esperar su tiempo. Voy a trabajar, me voy a esforzar, voy a darle para allá, voy a juntar plata para el auto, para la casa, para lo que sea, sin dejarte diezmar. Amén. Lo voy a hacer. Si estoy soltero, si estoy soltero, voy a honrar a mi papá y mi mamá. Mi primer sueldo, ¿para quién va a ser? Mi primer sueldo, aparto el diezmo, para la polola, para sacarla al cine. Mi primer sueldo, para su padre o su madre, honrar padre y madre. Mi segundo sueldo, ¿para quién va a ser? Probablemente, pero hermana, que está pidiendo que los sueldos, pues si me costó tanto entrar a trabajar. Honre. Vea a algún hermano si es que tiene alguna necesidad y sin publicarlo en ninguna parte, honre. Tome parte de su sueldo y bendiga. Aprenda. Calladito, sin que nadie sepa, nadie. Que no sepa su mano derecha lo que hace la izquierda. Tercer sueldo, ¿para quién es? Oiga, pero hermano, ya ese es mío. Ahora sí voy a Fantasylandia. Todavía delo al Señor de alguna manera. Honre. Y ya el cuarto, pero pucha, hoy si no has trabajado en toda tu vida, ¿qué te preocupáis con 4 sueldos? El cuarto sueldo, quédatelo. Aparte del tiempo para el Señor, y empieza a ahorrar, y empieza a hacer algo bueno, y algo para ti. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primer sueldo, todo para mí, si total el Señor me puede esperar un mes. Y mi mamá me puede esperar 2 meses. ¿Y mi papá para qué? Que ni me espere. La luz y el agua pasan volando. La luz y el agua, total hay sol. Y el agua lloverá. Dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y está reafirmado por el Antiguo Testamento. Dice el 11, procuremos, palabra importante, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Le está hablando el escritor de Hebreos a ese tiempo, pero es total y absolutamente aplicable para toda la iglesia en estos tiempos. Procuremos, preocúpese de entrar en aquel reposo. O sea, trabaje para eso, no se salga de ahí. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Se han fijado que ustedes están en su trabajo en alguna parte y hace algo bueno y... Mauri hizo algo bueno. Será. Pero no hay hacer cosas que el Sebastián se manda un condoro en la pega. O sea, de la gerencia hasta los de afuera. ¿Sí o no? Los ejemplos de desobediencia o de deshonra se saben más rápido que cualquier otra cosa. Entonces usted procure no ser un ejemplo de desobediencia. Yo también, Rodolfo. Procura no serlo. Amén. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. Y más cortante que... ¿Quién tiene su espada que la levante? Amén.
La palabra de Dios es viva y eficaz. Por intermedio de esa palabra le puede llegar hasta los huesos. Esto es hasta lo más profundo. Esto es desnudarlo en lo que usted está pensando, haciendo o viendo. Y cuando la palabra usted la escuchó, dijo, ¡oh, me llegó! Y de alguna manera usted la va a hablar, ¡hoy salió ahora! Porque corta cuando entra y corta cuando sale. Aleluya. Entonces estemos preparados. Y penetra, dice, hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del Corazón. ¿un corazón bueno o un corazón malo de incredulidad? Aleluya. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Recordemos que un día vamos a tener que llegar a dar cuentas al Señor. Es verdad. Leímos el capítulo 3 y 4 hasta el 13. Lo leímos, fue bastante rápido, más los comentarios. Antes de terminar, quiero mostrarles, denme un segundo por favor. Como les decía, hay algo que debemos entender y conocer. El libro de Hebreos, ¿cuánto tiempo tenemos? Todavía nos queda 10 minutitos. El libro de Hebreos nos está enseñando quién es Moisés. Nos está diciendo que Jesucristo es superior a Moisés. Moisés hizo varias cosas, sacó al pueblo de Egipto. Moisés trajo las tablas de los mandamientos, ¿cierto? Moisés también hizo el tabernáculo para el Señor. Y esto es importante que lo aprendamos, lo veamos. ¿Por qué? Porque esto aparece en el resto de Hebreos hacia adelante. Para poder entender el resto de Hebreos, debemos entender lo que estaba pasando allá adentro, lo que ocurría allá adentro. ¿Ustedes conocen el término numerología de la Biblia? Los números que aparecen en la Biblia, el 3, el 7, el 7, ¿qué número es? Perfección. De perfección, número de Dios. El 6, 666, 40. ¿40 qué significa en la Biblia? Los años, eso significa prueba. En distintas formas significa prueba. Y así, diferentes números en la Biblia significan algo. El 7, ¿qué significa? ¿Cuántos muebles creen que había en el tabernáculo? A diferencia de en el templo. En el templo, ¿cuántos muebles habían? Claro, dicen 7 porque les dije 7. En el templo se hicieron 8. Pero en el tabernáculo habían 7 muebles. Sin mirar la pantalla, se lo puede sacar. Sin mirar la pantalla. ¿Quién me puede nombrar los muebles del tabernáculo? La mesa de los panes. Mesa de los panes. El arca. Menorá. ¿Va por ahí? Menorá. Más conocido como Candelabro. candelabro. La vara de Aarón también trae los... ¿Perdón? La vara de Aarón también trae los... Sí, pero no es mueble. Es importante que aprendamos El velo. el velo, pero no es mueble. ¿Mm? Ya, es importante que aprendamos lo que había en el tabernáculo, porque en Hebreos y en gran parte del Nuevo Testamento también, y si leemos el Antiguo para poder entender de qué están hablando. Así más o menos era el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda que hizo Moisés, en realidad porque ellos se estaban moviendo de lugar en lugar, y alrededor de esa tienda se ponían las 12 tribus de Israel.
El tabernáculo tenía una entrada al atrio. Luego de esa entrada al atrio, tenía el primer mueble, que está en ese lugar de ahí, que era antes del altar de bronce, el altar de sacrificio. Luego tenemos el altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Luego entramos al lugar santo. Antes, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estaban esos dos primeros muebles? En el atrio. Los atrios son los patios, ¿cierto? Luego entramos al lugar santo. ¿Qué encontramos en el lugar santo? Al candelabro. ¿En qué lugar estaba? A la izquierda. ¿Y a la derecha qué tenemos? La mesa de los panes o de la... Y antes de eso, ¿y qué tenemos donde está el sacerdote? El altar de incienso. Y luego pasamos al lugar santísimo. ¿Y qué tenemos en el lugar santísimo? El arca. Y sobre el arca Están los ángeles, querubines. los querubines, los ángeles. Entonces, entramos por la entrada del tabernáculo, donde habían 4 pilares. Luego nos encontramos con ¿qué primer mueble? En el atrio. Estamos entrando al tabernáculo. Estamos en los atrios. Vamos con nuestro becerro, macho cabrío. El altar de sacrificio se lo pasa al sacerdote. El sacerdote antes de eso tiene que lavarse las manitos. ¿Dónde se las lava? En la fuente que había. En el altar de bronce. ¿Cierto? La fuente de bronce, ahí está. Luego, el sacerdote podía entrar al lugar santo. ¿Qué encontraba a su izquierda? Candelabro. ¿Qué encontraba a su derecha? La mesa, ¿cierto? ¿Qué encontraba al frente? El altar del incienso. ¿Que pasaba apagado? No. Siempre encendido. Demos un pasito para atrás. Candelabro. ¿Qué característica tenía el candelabro? ¿Cuántos bracitos tenía? 7 brazos, ¿cierto? Uno central, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Ya. Y estos bracitos también tenían una forma especial. Después lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo estaba este candelabro? Siempre encendido. Siempre encendido. ¿Por qué estaba siempre encendido? Por lo menos dice algunas partes, desde la tarde hasta la mañana. ¿Por qué? El tabernáculo no tenía ninguna ventana. Entonces la única luz que estaba en el lugar santo era la del candelabro. Imagínense, no tuviesen... Ya, pero el candelabro estaba en el lugar santo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? Porque ¿qué había entre el lugar santo y el lugar santísimo? El velo, ¿cierto? Y no era menor, era un velo grande. Entonces venía el sacerdote, el sumo sacerdote, ojo, porque acá podía estar el sacerdote, pero para el lugar santísimo pasaba el sumo sacerdote. ¿Y qué se encontraba? No, ya pasamos el incienso. El arca, y sobre el arca los querubines se están mirando uno al otro, dice la hora. ¿Ya? Estaban así. Sí, los querubines. ¿Y por qué ahí no había luz? Porque la palabra dice que entre medio de los querubines es donde se manifestaba la presencia del Señor. Quiero que nos aprendamos esto, que lo retengan, las cosas que habían ahí en el tabernáculo. Mientras le pido por favor las cosas que habían en el tabernáculo, el velo que tenía tallados o bordados unos querubines. Ahí encontramos el arca. ¿Qué tenía adentro? ¿Y qué más? Perfecto. Y arriba estaba la tapita con los querubines, que son... ¿Qué características tenían los querubines? Eran guardianes. El arca del pacto. Y aquí estaba el menorá, más conocido como el candelabro. ¿Que cuántos bracitos tenía?
¿Y cuál era la característica? ¿Cómo estaba? ¿Apagado, encendido? Perfecto, encendido. Tenemos otra. Es la vestimenta del sacerdote que la vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Es importante que sepamos lo que había dentro del lugar santísimo y lo que pasaba en el lugar santísimo y en el lugar santo y en los atrios y en donde se hacía el holocausto y cómo venía el pueblo a ofrecer los sacrificios, quiénes podían y quiénes no y cuándo se hacían. Es importante porque en eso hay un paralelismo con nuestra vida actual. ¿Perfecto? Perfecto. Hermanos, espero que hasta aquí hayamos podido aprender y abrazar lo que el Señor nos quiere decir con esta carta a los hebreos. Que es hora de decidir si es que de verdad nos vamos a tomar en serio el Evangelio, si es que de verdad le vamos a seguir a Él. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Amén. Que suene fuerte ese aplauso al Señor.